예수가 거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네.
주는 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주는 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. Buenos días, hermanos. Sí, por la gracia de Dios nuevamente estamos aquí para poder escuchar la para poder escuchar la palabra del Señor, ¿no? Realmente su bendición es infinita, su palabra es tan hermosa y solamente Él también nos trae aquí para escuchar. Podamos tener los corazones abiertos, ¿no? Los oídos también atentos. Solamente Dios puede permitir que esta palabra pueda entrar en nuestro ser mismo. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 156 del himnario antiguo. Himno 156. Siempre amanece. Siempre amanece como al principio, aves que cantan, siempre se ve todo hermoso cuando amanece. Demos con gozo gloria a Dios. Cae la lluvia sobre la hierba como al principio de la creación. Dios es loado, pues nos ha dado con el rocío su bendición. Suya es la aurora, suyo es el día, todo perfecto, Dios lo creó. Una alabanza siempre le vemos cada mañana al Creador. Suya es la aurora, suyo es el día. Todo perfecto, Dios lo creó. Las dos líneas, ¿no?, de la tercera estrofa. Realmente Él ha hecho todo perfecto para nosotros, para nuestra vida. Y mediante la sangre de su Hijo Jesucristo nos ha perfeccionado, ¿no? Por lo cual podemos decir que somos justos, santos y perfectos, solamente por la obra de Jesucristo. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 504. Himno 504. Cuando allá se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que al alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya
y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria al Salvador impartirá. Cuando las llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. No todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En el colegio se dice, ¿no? Tal alumno presente, dice, ¿no? En el cuartel le decimos, soldado tantos, fíreme, fíreme mi teniente. Cuando allá pase lista, ¿qué diremos? Heme aquí, Señor, ¿no? Aquí estoy, Señor. Este tiempo, ¿no? Tantas actividades que tenemos en la iglesia, tantas oportunidades para poder servir, ¿no? Realmente es un tiempo hermoso el cual Dios nos permite. Por eso también se está transmitiendo la palabra mediante YouTube, Facebook y diferentes medios de comunicación, ¿no? Para que muchos hermanos también puedan ser parte de este evangelio, de esta palabra tan hermosa. Y así muchos también podamos decir en ese tiempo que estamos presentes. Heme aquí. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 449. Himno 449, junto a ti, mi buen Señor. Te preciso, mi Señor, te reclama el corazón. Ven y muéstrame tu amor, quiero ser yo también bendición. Junto a ti, mi buen Señor, quiero andar, mi Salvador. Día en día guárdame, óyeme, buen Señor, óyeme. Yo soy débil, mi Señor, dame fortaleza hoy, pues seguro yo estaré si tú vas junto a mi Salvador. Junto a ti, mi buen Señor, quiero andar, mi Salvador.
Día a día guíame. Óyeme, buen Señor, óyeme. Habla claro, mi Señor. Quiero oír tu dulce voz y saber quién eres tú. Háblame, lléname, tómame. Junto a ti, mi buen Señor, quiero andar, mi Salvador. Día en día guíame. Óyeme, buen Señor, óyeme. Yo soy débil, mi Señor, dame fortaleza hoy, pues seguro yo estaré, si tú vas junto a mí, Salvador. Así decía la segunda estrofa, ¿no? Somos débiles, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Realmente, como dice, ¿no?, la palabra, ¿qué de bueno sale del hombre? Nada bueno. Pero más en Cristo, en nuestro Salvador, en aquel que murió en la cruz, podemos hallar esa fortaleza. Él nos guía, ¿no? Él siempre quiere ir por delante de nosotros y pelear las batallas. Por eso también dice, ¿no? En Él cargó nuestras enfermedades, nuestras aflicciones, nuestras situaciones, nuestra deuda, todo aquello que nos puede afligir, en Él cargó y en la cruz pagó. Por eso nosotros podemos decir que somos justos hoy en día, ¿no? Seguimos alabando al Señor, vamos a cantar el himno 157. Himno 157. Has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, y tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, y tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder,
Oh, acude a la cruz del Señor, en la fuente es que limpiará tu ser. Oh, acude a tu sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Amén, ¿no? Sí, por Jesucristo. Esta mañana me he levantado muy afónico, ronco, como decimos algunos, ¿no? A mi esposa le decía, ¿cómo voy a cantar o cómo puedo alabar? Así. Y realmente Dios nos da la voz, ¿no? Para alabar, para poder estar aquí. También escuchaba, ¿no? Dios quiere que seamos nosotros ciegos, sordos y no actuar por nuestra razón, ¿no? Él quiere guiarnos, Él quiere ir por delante. Él quiere que nuestra vida sea manejada por Él, no por nosotros. Porque si nosotros oímos, ¿qué vamos a oír? Los problemas de la carne, las situaciones. Si nosotros vemos, tanta desesperación, tanta dificultad. O si nosotros somos guiados por nuestro corazón, lo mismo que antes, ¿no? De tantas cosas que hemos fracasado. Así solamente vamos a hacer. Pero si Cristo está por delante, Él quiere que veamos con sus ojos, escuchemos, ¿no? Con sus oídos y vayamos junto con su corazón, nos unamos junto a Él. Por eso es muy necesario, ¿no? Escuchar su palabra, avanzar con Él. Siempre tomemos esto en cuenta, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor. Cantamos el himno número 160. Perdón. El himno 183. Himno 183. Gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulce es, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años
años 1000 de estar allí, en luz como la del sol. Podremos cantar por tiempos sin fin las glorias del Señor. Amén. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Nosotros creemos, ¿no?, en que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, una vez y para siempre. Nos ha limpiado, nos ha lavado, y ahora nosotros somos justos, santos y perfectos. Qué hermosa palabra, ¿no? Solo en Él podemos hallar la gracia. Pedimos, ¿no?, a los hermanos que también puedan poner en silencio sus celulares, o si es posible apagarlos, y a los hermanos que están llegando, ¿no?, poder pasar al frente para ocupar los asientos, o si tienen alguna necesidad también hacerla ahora, ¿no?, para que así podamos escuchar atentamente la palabra del Señor. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 362. Himno 362. Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiado en su poder y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Realmente Dios nos permite ese trabajo tan hermoso, ¿no? El de predicar su evangelio genuino y único, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar
Himno 412. Himno 412, Getsemaní. Una noche de luz, el divino Jesús fue al huerto de Getsemaní. Sus rodillas dobló y entonces oró a la sombra de olivos allí. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Y la lucha fue tal que cargó con el mal de los hombres en su perdición. Y por ello sufrió cuando al huerto llegó a orar por profunda emoción. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. No oraron con él en el santo vergel los discípulos que él escogió. Y la irles a hablar tuvo un hondo pesar, pues dormidos Jesús los hirió. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Cante yo con loor al divino amor de Jesús que intercede por mí. Gloria siempre le doy y feliz vivo hoy por el siervo de Getsemaní. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Canté yo con loor y divino amor de Jesús que intercede por mí. Amén. ¿No? Hasta aquí con la alabanza. Gracias. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a tener el servicio dominical aquí en la iglesia. Todos han preparado su corazón, hermanos. Hoy tenemos mucha actividad y un programa muy bonito y queremos presentarles a todos e extenderles esta invitación. Hoy a las 3 de la tarde vamos a tener justamente el Festival de la Primavera, ¿sí? Entonces todos los hermanos quedan invitados, ya que en esta actividad los jóvenes, adolescentes, niños van a mostrar, ¿sí?, cómo Dios ha trabajado en sus corazones. Amén, hermanos. Así que todos, sí, esperamos que se queden con un solo corazón y juntos, sí, escuchemos también la palabra a través de su siervo en la tarde. Así que no hay excusa, hermanos, para retirarnos. ¿Está bien? ¿O se van a ir? No. Entonces vamos a aprovechar, hermanos, sí. De verdad este evento va a ser de mucha ayuda para nuestro corazón y vamos a ver cómo Dios también está trabajando en las diferentes áreas. Entonces, esta mañana, hermanos, vamos a invitar al diácono Eduardo Fernández, por favor, quien va a pasar a orar por el servicio dominical.
También voy a pedir a los hermanos que tal vez están en la parte de atrás, aquí hay asientos disponibles, por favor, podemos ir pasando. Muy buenos días, vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, en esta mañana una vez más usted nos reúne acá, Señor, para que nosotros podamos escuchar, Señor, su palabra, porque a través de su palabra, cierto, Señor, podemos darnos cuenta quiénes somos nosotros, Señor, que de verdad, Señor, a través de su palabra nos identificamos, Señor, que delante de usted somos como usted quiere. De verdad, bendito Dios, a través de su palabra, cierto, Señor, llegamos a saber que de verdad nosotros no merecíamos nada, Señor, pero a través de su misericordia usted nos da esta oportunidad, Señor, escuchando su palabra, oyendo su palabra, cierto, Señor, cierto, gracias a nuestro Señor Jesús, su único Hijo, Señor, podemos ser libres como su palabra indica, Señor. La verdad os hará libres, cierto, Señor. A través de su palabra podemos ser libres, Señor. Pero aún así, Señor, el diablo siempre está atrás de nosotros, Señor. Pero aún así también, Señor, su palabra siempre nos fortalece, Señor. Escuchando su palabra, Señor. De verdad, Señor, la palabra es como aquella lluvia que cae y retoña todo, Señor. Así es, Señor, con nosotros también su palabra, Señor. Nuestro ánimo se levanta, todo, Señor. Alegre, caminamos, Señor. ¿Por qué? Porque somos tus hijos, Señor. Estamos cerca de usted, Señor. Cuando un hijo está cerca de su padre, alegre, no tiene preocupación ni nada, Señor. Así también con usted, Padre Santo, estando usted con nosotros, de verdad, Señor, ¿qué problema podemos tener, Señor? Nada, bendito Dios. Por eso esta mañana, Señor, usted nos permite reunirnos, Señor, y escuchar su palabra, oír su palabra, y así fortalecernos como Rey David se fortalecía solamente en su palabra, Señor. Él no era un hombre forzudo que aquello que el otro, Señor. Él solamente esperaba a usted y a la vez se fortalecía, Señor. Así en esta mañana queremos agradecer, bendito Dios Todopoderoso, y a aquellos hermanos y hermanas que están en camino. Por favor, usted nomás puede apresurar, Señor, porque usted es el amo y Señor de este mundo. Y así, Señor, oír de verdad, bendito Dios, porque su palabra es, Señor, su palabra es tan hermoso, lleno de vida, Señor, lleno de esperanza, Señor. Gracias, Dios Padre Santo, y así oramos, Señor, en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Este tiempo, por la gracia de Dios, hemos tenido, ¿no?, seminario por áreas. Yo pienso que muchos hermanos han participado, han visto, ¿no?, el trabajo de Dios. Entonces quiero invitar, ¿no?, abiertamente primero, quien desea compartir, ¿no?, en un corto tiempo su testimonio, cómo Dios ha trabajado. ¿Hay algún hermano que quiera pasar? Adelante, diácono. Buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, estoy agradecido a Dios este día, porque esta semana, el 5 y 6, hemos llevado adelante el seminario bíblico por áreas. Área B, en la Iglesia Bautista para la Familia, ¿sí? El pastor Alberto realmente ha abierto su corazón, hemos podido coordinar con él actividades conjuntas, llevando siempre la guía del pastor Andrés, en el cual ahí hemos podido llevar adelante este seminario bíblico de gran bendición, porque hemos unido el corazón con la Iglesia Bautista y que también hemos visto que nuestros hermanos, los
hermanos que asisten a las diferentes zonas han podido asistir. Ese es mi agradecimiento por el seminario. Pero quiero puntualizar algo, un agradecimiento muy especial al Señor por toda la ayuda que generalmente está dando en nuestros corazones y tal vez también en ustedes, a través de que el Señor trabaja en cada hogar también cuando uno se acerca en comunión, que es la oración con el Señor, entonces uno puede recibir también la guía. Yo quiero que escuchen el versículo que voy a leer, no quiero que busquen, sino que escuchen, porque el testimonio es para edificar la vida de creencia. A través del testimonio uno se alimenta, ¿sí? Entonces voy a leer un versículo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bien clarito habla el Señor, cómo nos protege, ¿no? ¿Por qué he leído este versículo? Porque hace más o menos unos 4 meses hemos tenido una situación en el hogar a través de mi esposa, ¿sí? Una situación donde ella ha denunciado malos manejos en la oficina. Ella trabaja en la Cancillería, es jefe de finanzas, entonces ha visto que uno de sus dependientes ha hecho un mal manejo de las cosas del Estado, ¿no? Entonces mi esposa ha denunciado esta actividad ilícita. Entonces, pero después, ¿qué pasó? Lastimosamente en nuestro país, si uno no tiene color político, es bien distinto, ¿no? Entonces, esta persona ha empezado a hacer una denuncia diferente, ¿no? Se ha ido a quejar a los movimientos sociales, al Ministerio de Trabajo, a la Defensoría del Pueblo. Entonces, han ido en contra de mi esposa, ¿sí? Entonces, ustedes saben que cuando ya la ha acusado de acoso laboral, ¿sí? Entonces, pero en la denuncia que venía más o menos de 5 hojas, en eso había una serie de chismes, ¿no? Chismes, y más que todo había una parte donde decía que mi esposa le había pegado a esta funcionaria, ¿no? Entonces, todo eso fue hasta incluso a la vicepresidencia, a la presidencia también. Aquí defienden harto, ¿no? A quienes están ligados al partido, pero nosotros somos hijos del rico, somos hijos del dueño de todo, ¿no ve? Entonces, si nosotros creemos en Él, Él va a defender. Por eso dice aquí, déjame, la ira es mía, dice, ¿no? Hemos estado orando bastante con Pastor Andrés, con Misionera Luz, ¿sí? Ese tiempo también ha abierto bastante mi corazón hacia los siervos y también he recibido el corazón de los siervos. Entonces nos hemos estado reuniendo en muchas actividades y en todas esas actividades le he ido pidiendo oración al pastor, ¿sí? Por mi esposa. A veces mi esposa tiene un carácter bien fuerte, pero cuando recibe una situación se cae, ¿no ve? Por eso el pastor me decía, por eso está usted ahí, porque es la cabeza del hogar. Entonces ahí constantemente hablando de la palabra, ¿no? Constantemente, déjame que la lucha es mía, dice el Señor, ¿no? Tú mirarás tranquilo, dice. Entonces, toda esta palabra yo le compartía y me compartió también el pastor. Entonces, hemos estado así constantemente orando. Ustedes saben que en la palabra hay un versículo donde dice que toda autoridad es impuesta por Dios, dice, ¿no ve? Si nosotros creemos en Dios, entonces debemos obedecer a esa autoridad, ¿sí o sí? Sí, sí, porque esa autoridad ha sido puesta por Dios. El presidente ha sido puesto por Dios, no ha sido porque le han puesto los movimientos sociales. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo que dice la palabra. Entonces, si nosotros creemos en Dios, debemos obedecer a esta autoridad. Entonces, ahí está lo que recibimos, la guía de la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo un proceso, ¿no? Se hizo un proceso a esta funcionaria, le hicieron un proceso interno en la Cancillería, donde realmente habiendo tantos análisis, viendo tantas, llamando a muchas personas, tomando declaraciones, se le ha encontrado culpable de lo que ha hecho, ¿no? No ha sido una denuncia que la ha hecho mi esposa porque quería, sino la ha encontrado culpable. Al encontrarla culpable, viendo todos los reglamentos que tiene cada institución, era destitución, la han destituido de su fuente de trabajo, ¿sí? Entonces la han destituido, pero no se quedó así, ¿no?
ella ha ido y se ha quejado al Ministerio de Trabajo. Ustedes saben que los que trabajan en las entidades públicas son funcionarios de una entidad, entonces están sujetos al Ministerio de Trabajo. Entonces, al quejarse ahí, ¿qué ha pasado? Entonces han empezado a hacer averiguaciones en la Cancillería. Luego hemos podido ver que realmente ellos han llegado a una decisión, ¿sí? Entonces mi esposa el anterior lunes me dice, han venido los del ministerio y yo estaba en reunión, no pude contactarme con ellos y me han indicado que me van a notificar, ¿no? Cuando uno escucha esa palabra notificación, entonces quiere decir que se ha abierto un proceso y que va a haber muchas, aquí está la abogada hermana Silvia, debe saber, ¿no?, esas cosas, que hay muchas cosas, ¿no?, que van a venir, ¿no? Entonces uno, ¿qué hace? Uno ya empieza a recibir pensamiento ¿de quién? De Satanás recibe pensamiento. Yo le decía a mi esposa algo, ¿no?, muy cierto que me ha dicho el misionero Esteban y pastor Andrés también, que lo ha dicho aquí. Misionero Esteban me ha dicho, Dios ha cerrado una puerta de fierro casi de 20 metros, tan pesada que solamente Él la puede cerrar. El caso de su esposa está ahí ya cerrado, no va a avanzar. Y si Dios abre puertas, es el único que puede cerrar, nadie tampoco puede cerrar, nadie no puede abrir ni cerrar. Entonces, como mi esposa me ha notificado, ella ya estaba un poco decaída, ¿no?, por lo que va a venir. Entonces, dejemos que hagan eso y nosotros vamos a recibir la guía del pastor Andrés para ver cómo avanzamos, le decía. Llega el día martes y entonces me llama y me dice, Dios es grande, me dice, porque le notifican donde indican que esa denuncia no avanza, ¿sí? El Ministerio de Trabajo la ha rechazado, porque solamente es chismerío, ¿sí? Entonces, ahí se manifestó Dios, ¿sí? Totalmente. Realmente, yo quiero dar ese testimonio porque ustedes también deben creer en la palabra, ¿sí? Deben creer en el poder que tiene nuestro Padre. Dice la palabra que en ningún momento Dios deja abandonado al justo. Si nosotros somos justos, somos sus hijos, ahí debemos estar, pedirle en cada momento, situación, preocupación, cualquier cosa que tengamos dentro del trabajo, dentro del hogar, en el matrimonio, en nuestra vida particular, solamente decirle, Señor, ayúdeme. Él se va a manifestar. Por eso yo esta mañana estoy agradecido porque en la Biblia, en la palabra del Señor, encuentro la verdadera solución, que a través de los siervos, porque Dios nos habla a través del pastor Andrés y a través del pastor Andrés nosotros escuchamos, ¿sí? Y al escuchar se edifica nuestra vida de creencia. Si nosotros no edificamos nuestra vida de creencia, pueden leer, hay un versículo donde dice, examinaos a vosotros mismos si Cristo vive en ustedes, dice. Por eso deben examinarse, para no preocuparse, para no estar llorando, para no estar sufriendo. Cuando uno se examina y Cristo vive en mí, que es dueño de todo, que nuestro Padre, Dios realmente es dueño de nuestra vida, porque a través de lo que ha entregado, ha ofrendado a su Hijo para que muera por nosotros, nuestra vida no nos pertenece, nuestra vida le pertenece a Dios. Amén, hermanos. Hasta aquí quería agradecer eso. Sí, muchas gracias. Es por los testimonios. ¿Alguien más, hermanos, quiere compartir? Antes de pasar a las presentaciones, voy a pedir a todos los hermanos, por favor, apagar sus celulares o ponerlos en modo silencio. Gracias. Buen día hermanos, hermanas, buen día. Es una gracia de Dios, ¿no?, poder trabajar en las diferentes áreas que hay en la iglesia. Y en estos días podía ver, ¿no?, como la gracia de Dios, ¿no?, trabaja sola, se manifiesta sola, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar juntamente, no en el área de auspicio, en algunas áreas que Dios me permite, podía ver, ¿no?, lo que hay en mi corazón realmente, y gracias a Dios también Dios me permitía, ¿no?, que salga mi corazón verdadero, ¿no?, y también poder ver
y solucionar, ¿no?, en mi corazón. En estos días, estando en algún momento, ¿no?, como algo tocó muy fuertemente mi corazón y me preguntaba por qué razón, y conversando, ¿no?, con la pastora, podía darme cuenta, ¿no?, que había habido una herida o una carga de hace mucho tiempo, ¿no?, había en mi corazón y pues estaba a un lado, simplemente estaba a un lado y bueno, aparentemente estoy caminando, estoy todo, ¿no?, haciendo, yendo, viniendo, pero estaba esa, ¿no?, esa herida, esa carga en mi corazón. Y la verdad, y esta mañana también el pastor compartía, ¿no?, nos compartía en la reunión que hay a las 9, nos compartía que adentro se está pudriendo, ¿no?, adentro se está pudriendo y hasta tal punto que esa herida revienta como una pus, en forma de pus, porque ya se estaba pudriendo realmente, ¿no? Así muchas veces caminamos, ¿no?, con tantas cosas cargado en el corazón y aparentemente estamos caminando, ¿no?, haciendo, yendo, viniendo, haciendo, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios eso así podía, ¿no?, Dios me permitía estos días así poder ver lo que hay en mi corazón. Y también conversando, ¿no?, con la pastora me podía dar cuenta que como que yo tenía un pensamiento adentro que como que Dios me abandonó, Dios me dejó y si no, ¿por qué Dios casi me mata?, ¿no? Entonces no es porque Dios me abandonó, adentro, como pensaba así, ¿no?, dentro mi corazón. Y por eso no podía tener toda la confianza o el agradecimiento, ¿no?, a Dios, por eso. Pero conversando y muchas veces caminamos sin darnos cuenta, ¿no? O sea, ¿por qué Dios me permite así? ¿Para qué Dios me permite? Yo también, ¿no? ¿Por qué Dios me permite así o me permitió así? No sé, simplemente seguimos caminando nada más, ¿no? Así, pero tiene una razón, ¿no? Tiene una razón. ¿Por qué Dios nos permite la dificultad, los problemas, la enfermedad, las situaciones? Tiene una razón, Dios tiene una razón, ¿cierto? Entonces, pero a veces caminando como ciegos, la verdad, como ciegos no nos damos cuenta por qué Dios está haciendo de esta manera. Y gracias a Dios tenemos al siervo, ¿no? Tenemos a los siervos que conversando nos podemos dar cuenta para qué Dios hizo así, para qué. Yo también, ¿no?, conversando con pastora podía darme cuenta, Dios disciplina, ¿no?, disciplina al que ama, dice. No es que Dios me botó, Dios me abandonó o así, ¿no?, sino que Dios para eso me permitió, Dios me enseñaba, ¿no?, me enseñaba. Y bueno, así fueron casi mucho tiempo que conversando, podía darme cuenta del corazón que estaba teniendo, ¿no?, de la duda que estaba teniendo, de la desconfianza que estaba habiendo en mi corazón. Al final podía darme cuenta de ese corazón y también volver nuevamente a la palabra. Dios nos ama. Dios, Jesús ha dicho, ¿no?, yo estaré con ustedes hasta el fin, ¿no? Está con nosotros, ¿no? Aunque en ese momento que tal vez te pasa la situación, la dificultad, parece que ya no está, ya se fue o me abandonó, me dejó, parece, ¿no? Pero Dios está con nosotros, ¿no? Volviendo a su palabra, volviendo nuevamente a su corazón. Dios nos ha tomado como hijos y no nos va a dejar, no va a abandonar, sino que sí, a veces nos enseña, nos disciplina, así, ¿no? Entonces, por medio de esa conversación, ¿no?, nuevamente mi corazón podía regresar y la verdad es como que me hubiera estado caminando de espaldas ante Dios, pero en ese momento nuevamente no podía volver la confianza. Dios me ama, sí. Y bueno, así, ¿no? Mientras conversábamos, ya después estaba muy tranquila, también seguía meditando, ¿no?, sobre lo que conversamos. Y después alguien me preguntó, ¿no?, ¿y ahora cómo estás? Es como que me hubieran consolado, es como que tenía una queja, un dolor y ya me consoló mi corazón, así.
Y maravillosamente, ¿no? Esa noche también tenemos un grupo, ¿no? De lectura de la Biblia entre las hermanas y estamos leyendo la Biblia, no cumplimos siempre, pero estamos en ese grupo. Y bueno, yo estaba en 2 de Corintios, ¿no? 2 de Corintios capítulo 1, ya me tocaba 2 de Corintios, y ahí dice en capítulo 1, versículo 4, dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esta parte no había experimentado la consolación de Dios, no había experimentado. Y, o sea que estas palabras no eran para mí. Sí leía, pero no eran para mí, ¿no? Y este libro, 2 de Corintios, capítulo 1, 2, 3, está hablando acerca de consolación y consolación y consolación. ¿Para qué Dios permite? Porque Dios permite la tristeza, dicen, ¿no? Hay 2 tristezas, uno para arrepentimiento, dice. Así constantemente Dios me hablaba, ¿no? Por medio de este libro. Entonces, más, ¿no? Mi corazón sentía el abrazo de Dios, la verdad, el abrazo de Dios. Y también recordaba, ¿no? Que hace tiempo ya, como también cuando hubo la oportunidad, ¿no? En Santa Cruz me encontré con Pastor Park, ¿no? Así como se dieron las cosas y al final estaba ahí frente a Pastor Park, ¿no? Y contándole así esto, también me abrazó. Yo en ese momento no entendía por qué, para qué, no entendía, pero ahora entiendo, ¿no? Dios me quería dar el consuelo hace mucho tiempo, ¿no? Pero cerrando mi corazón no podía recibir así. Y este tiempo, Pastor Andrés, ¿no? Está compartiendo constantemente acerca de recibir el corazón. Pero cuando hay estas cosas, ¿no? Estas heridas o qué sé yo, pensamientos así, dudas en el corazón, no entra, ¿no? No entra, por más que aparentemente sí está entrando todo, pero en realidad no. Entonces, realmente yo estoy muy agradecida porque por estas áreas, ¿no? De auspicio, también, otras áreas, por estas áreas, como puedo estar y también puedo conversar, ¿no? Puedo abrir mi corazón, puedo expresar y también al expresar también viene la respuesta. Mi corazón, ¿cómo está también, ¿no? Entonces, estoy muy agradecida y Dios, ¿cómo está haciendo su trabajo, ¿no? El día, ¿qué día era? El día nos citaron, ¿no? Para ir al mercado del Tejar por auspicio. El día sábado sí, era por auspicio y no veo cómo, por eso realmente no me veo nada especial y también no sé muchas cosas, incluso de IYF yo no tengo toda la información, ¿no? Al pastor, ¿qué podemos hacer? Yo tengo que estudiar, ¿cómo hago? Así, pensando, hablando, ¿no? Pero cómo Dios está haciendo, ¿no? Esta señora, ¿no? Está muy dispuesta, ¿no? Para apoyar al Evangelio, para ayudar al Evangelio. Únicamente yo veo que es la gracia de Dios porque incluso, ¿no? Entre las 3 hermanas que somos encargadas, ¿no? De esta área, o sea, nos hemos dividido, ¿no? Nosotros peleándonos, así, no, pero así era, no era así, así, pero igual Dios está trabajando, pero Dios sigue trabajando, ¿no? Dios sigue trabajando, Dios sigue manifestándose, Dios sigue haciendo, ¿no? Entonces, por eso, nada que ver yo, simplemente, ¿para qué era esta área? Solamente para que también yo me presente, ¿no? Delante de Dios, salga mi corazón a la luz también, ¿no? Sí, estoy muy agradecida por eso, sí, muchas gracias. Sí. Sí, muchas gracias. Dios nos ha permitido escuchar los testimonios y vamos a preparar para las presentaciones. Y de verdad, ¿no? El trabajo que Dios nos da a cada uno de nosotros no es para trabajar prácticamente, más que todo es para conectar nuestro corazón a la iglesia, a los siervos, hermanos, ¿sí? Entonces, todos los hermanos, ¿no? Pueden aprovechar esta oportunidad, ¿no? De las diferentes áreas, experimentar el corazón de Dios a través de las áreas. Si entre los hermanos de verdad tienen, ¿no? Un corazón de agradecimiento,
pregunten, ¿sí? Porque a través de esas áreas, como la hermana decía, ¿no? Podemos simplemente, el objetivo es anunciar el evangelio, hermanos, ¿sí? No hay otro objetivo o otro propósito así. Entonces, de verdad, hallando la gracia delante de Dios, juntos orando al Señor, podemos avanzar y grandemente Dios va a desarrollar, ¿sí? Entonces, esa es una gran oportunidad, hermanos, para todos nosotros, ¿sí? Para predicar. Y no se olviden, hermanos, hoy tenemos, ¿no?, una actividad especial, hoy a las 3 de la tarde, el Festival de la Primavera, ¿sí? Todos los hermanos quedan invitados. Entonces, ahora vamos a recibir con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza con 2 alabanzas, Dime Señor y Nueva Vida. Fuertes aplausos, por favor. Muy buenos días, hermanos. En este día el nombre sagrado de nuestro Creador sea glorificado en todo el universo. Amén. Sí, en esta mañana vamos a interpretar esta alabanza que dice, Dime, Señor. Dura prueba del opresor. ¿Qué camino sigo, Señor? Dime tú cuál es el lugar donde pueda cumplir tu voluntad. Dime, Señor. En mi mente está, y si vacío en mi decisión, dime, Señor, qué camino andar, cuál es tu voluntad, qué camino sigo, Señor, dime cuál
se pueda cumplir tu voluntad. Dime, Señor, dime, Señor. Me has regalado, Padre eterno, Dios creador. Gracias siempre yo quiero dar, pues es tan grande tu inefable amor. Gracias siempre yo quiero dar, pues es tan grande tu inefable amor. Me has regalado, para tu viña me has separado. Siempre yo quiero dar, pues es tan grande tu inefable amor. Gracias siempre yo quiero dar, pues es tan grande tu inefable amor. Gracias siempre yo quiero dar, pues es tan grande tu inefable amor. Gracias siempre yo quiero dar, pues es tan grande tu inefable amor. De toda atadura me has separado, para tu viña me has escogido. Gracias siempre yo quiero dar, pues es tan grande tu inefable amor. Gracias siempre yo quiero dar, pues es tan grande tu inefable amor.
Muchas gracias. Una vez más vamos a dar, por favor, fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Y de verdad, ¿no? El grupo también en los seminarios por áreas está cantando las alabanzas, ¿sí? Inviten, participen juntamente con los familiares, escuchando la palabra. Amén, hermanos. ¿Quieren más música? ¿De verdad? Hay que hacer un concierto musical, ¿cierto? Entonces vamos a orar al Señor para que Dios nos permita, ¿sí? Preparar un concierto musical, una cena, ¿no? Una cena, un almuerzo, algo así, en un lugar especial y anunciar el Evangelio. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Y ahora viene también el coro Nueva Alegría, ¿sí? Ellos nos van a cantar 2 alabanzas, el himno número 14, Vendrá por mí, y el himno número 122, Toda mi alegría. Entonces, hermanos, también después del coro, ¿qué tenemos, hermanos? La prédica, la palabra, ¿sí? A través de la palabra podemos recibir el corazón de Dios, hermanos, ¿sí? Entonces, desde ahora, prepare su corazón. Amén, hermanos. Entonces, ahora pueden apagar sus celulares, ponerlos en modo silencio, por favor. Esto para no causar interrupción durante la prédica. Y también evitar movernos en la prédica, hermanos. Si desean ahora, pueden ir tal vez al baño o comprar algo. Amén, hermanos. Entonces traten de no moverse en la prédica, esto para también que los hermanos juntos, ¿no? Escuchemos la palabra del Señor. Y también no se olviden, hermanos, ya han culminado los seminarios por áreas. Ahora se vienen seminarios por hogar, ¿sí? ¿Están preparando? ¿Ya los expositores están listos o falta todavía? Preparen, hermanos, sí, hallando la gracia delante de Dios. Entonces, ahora sí, hermanos, vamos a dar fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Jesucristo vino
Amén, hermanos. Esta mañana, hermanos, vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Sí. Sí, ¿escucharon bien de coro? Sí. ¿Usted también desea integrar? Sí. Sí. Y todo lo que hace la iglesia, ¿no? De diferentes grupos, sea Grupo Canto de Esperanza, también Coro Nueva Alegría, también los áreas, ¿no? Tiene cargos, no es humano, humanamente no se puede servir para otro, ¿no? Ese de Dios, el de Dios. Dios dio ese corazón. Yo también, ¿sí? Y Dios no da, ¿cómo va a predicar el evangelio, hermanos? Eso de Dios, era de Dios. Los hermanos también tal vez desean, no de ustedes. De Dios era recibiendo, ahí podemos servir, predicar el evangelio. Amén. Sí, amén. Y esta mañana vamos a ver, ¿no? Primero de Reyes. Esta mañana, Primero de Reyes, capítulo 1. Sí, Primero de Reyes, capítulo 1, desde 1. Voy a leer hasta versículo 16. El libro de Primero de Reyes, capítulo 1. Desde el versículo 1 voy a leer, ¿sí? Los hermanos ya encontraron, voy a leer. Sí, Primero de Reyes, capítulo 1, desde el versículo 1 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron, hermanos? Sí, voy a leer. Ya, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de... perdón, yo Primero de Reyes habló. Sí, sí, perdón, sí, ya, sí. Estoy probando, ¿no? Está usted, estoy probando. Sí, Segundo de Reyes, perdón, segundo, sí. Ya, Segundo de Reyes, capítulo 1, el versículo 1, sí. Sí. Estoy chequeando a ustedes, ¿sí? Usted leyendo bien o no, mirando otras cosas. Sí, esta mañana muy buen alumno, ¿no? Buen hermanos. Sí. Ya, Segundo de Reyes, capítulo 1, desde 1 voy a leer. Ya, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar al Baal-zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decirle: así ha dicho Jehová: no hay Dios en Israel, que tú envías a consultar al Baal-zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras:
Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consumate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con 50. Y él habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consumate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subieron aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Y aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel del Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar al Baal-zebub, dios de Ecrón. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que te cierto morirás. Hasta el versículo ya 16 hemos leído. Este tiempo estamos visitando a los colegios. Tenemos en un proyecto con Ministerio de Educación aquí en Bolivia. Entonces, antes también hubo con Ministro de Educación, una vez, cuando llegó Pastor Iminchul. Entonces, explicamos sobre nuestra formación de liderazgo para nuestros hijos jóvenes, les gustó mucho. Entonces, nos pidió que ustedes puedan entrar a todos los colegios de Bolivia, así pidió. Pero imagínense aquí cuántos colegios tenemos. Hay miles de colegios. Entonces aquí todos los hermanos siendo profesor de IMEI, la conferencista, y no alcanza porque miles de colegios. Entonces Pastor Michel explicó, nuestro trabajo es no entrar al colegio, capacitar. Nuestro trabajo es formar líderes, capacitar los profesores. Entonces profesores vienen, reciben esa capacitación, luego los profesores van a entrar al colegio. Entonces así es nuestro trabajo. Entonces ahí, pero no continuamos más así. Luego ese tiempo otra vez estamos entrando al colegio. Entonces yo también entrando al colegio secundaria, como 14 años, 15 años, 16 años. Entonces ellos escuchando la conferencia, claro, conferencia diapositiva tenemos preparada. Dentro de diapositiva tiene imágenes, luego videos cortos, para que escuche bien, porque los jóvenes se aburren rápidos. Entonces yo también detrás de aula mirando los estudiantes. Ellos en vez de escuchar, y sigue, habla era con su compañero o compañera. No sabía, entre
muchacha, muchachos, habla, toca, luego habla, sigue entre ellos, estando ahí ante el maestro. Luego también algunos no escucha, hace sus cosas. Luego, aunque ya empezó la clase, pero tarde llega estudiantes, tarde. Luego con Cora así, dice, ¿cómo? Pues siendo bien, no se ve bien, su ojo no está abierto, está cerrado, sí, su gorra. Luego también mirando, también, aunque son estudiantes, ¿verdad? ¿No? Pero ya está maquillajes, tiene interés de esa parte. Luego sigue tocando sus celulares, ¿sí? En su mesa, ¿no? Sigue tocando, aunque conferencista ahí adelante compartiendo. Creo que no todos los colegios así será, no sé, ¿no? Así nosotros visitando algunos colegios, pero los conferencistas de educación del intelecto decía, ellos escuchan muy bien, tiene bastante interés, pero los que no escuchan, no tienen interés, ¿qué haría? Si yo se imaginaba. Entonces este tiempo ahí entrando al colegio, y mejor enseñanza es, ¿sabe, hermanos? ¿Ustedes han escuchado en la iglesia? Mejor enseñanza es, ¿qué enseñanza es? ¿No escucharon en la iglesia? ¿O durmieron en la iglesia? Muchas veces compartir mejor enseñanza es para nuestros hijos. Ustedes, los padres, madres, es mejor enseñanza. Los padres, madres viven felizmente. Luego recibiendo la bendición de Dios, es mejor enseñanzas, no comparables. Aunque el colegio enseña, algún instituto también pagando mucho dinero, enseña, ¿verdad? ¿No? Pero mejor enseñanza es, ¿quién es? Los padres enseñanza. Los padres viven, ¿cómo vive? Sí, felizmente, con mucha esperanza. Sus hijos también recibe, ¿verdad? No, eso es enseñanza. Mis padres, ¿cómo vive? Ya sirviendo el evangelio. Luego así viviendo felizmente, yo también viviré. ¿Cómo va a vivir los hijos? Yo también viviré sirviendo el evangelio, Dios me va a bendecir. Así va a vivir. Pero los padres siempre se enojan, preocupaciones. Luego así vive con mucho deseo en el mundo. Los hijos también, eso mejor enseñanza es. Luego yo también, así vive. ¿Cómo viven los hijos también? Yo también, ¿sí? Preocupándome, muchos vicios, así, sufriendo. Esa enseñanza mejor así. Igualito así ya vive. Por eso mejor enseñanza es, ¿quién es? Ustedes. Usted como tal, sus hijos también, como tal, así todo aprende. Entonces usted desea, ¿en qué manera que vivan sus hijos? Algunos padres aún, ¿sí? no vive así, pero exija, ¿cómo quiere que viva? Tú viva bien, tú viva felizmente. Yo era ignorante, pero tú estudia bien. Luego exija, ¿verdad? ¿No? Sí, no va a haber mucho resultado. Mejor enseñanza es, primero, a ustedes, ¿sí? Los padres, madre hablamos. Entonces aquí están los solteros, solteras, no soy padre, madre, entonces no es mi palabra, eso, no. Usted también futuro padre, madre va a ser, ¿verdad? ¿No? Aquí los solteros, soltera también, futuro padre, madres. Entonces ustedes también tendrán sus hijos. Entonces, ¿cómo va a enseñar y guiar? Pues los padres están muy felices. Luego Dios trabaja, bendice. Los hermanos también agradecen a Dios, sirviendo el evangelio. Los hijos también desean. ¿Qué va a desear, hermanos? ¿Qué va a desear? Esa vida mejor. Luego como un modelo en su vida, así va a vivir. Pero los hermanos, ¿verdad? ¿No?
¿sí? ¿Qué enseña verdaderamente a nuestros hijos? Todo silencio, ¿sí? Esa parte. Sí, porque esta mañana parece que yo elegí mal, ¿no? Parece el tema, ¿sí? Otro tema debería hablar, parece. Pero eso en verdad, como los padres enseñan, es muy importante. Pero en vez de como algunos solo ya teóricamente hablas, pero más buena enseñanza es teórico y práctico, era práctico. Práctico. Anteayer, ¿no? Como escuchamos también testimonios, ya hemos realizado seminario por área, entonces en diferentes lugares, ¿no? Yo también compartimos la palabra de Dios. Entonces yo también pensando qué va a hablar justo en otra iglesia, ¿no? No es fácil, no poco complicado en caso de otra iglesia, porque habla otra doctrina. Entonces, primera iglesia compartimos el evangelio, ¿no? Y compartiendo el evangelio, ellos captaron. ¿En qué manera captaron? Una vez recibe la salvación, para siempre, claro, para siempre. Entonces, si después de recibir la salvación, libremente puede cometer pecado, así ya entendieron. Tal vez ustedes también, ¿sí? Aquí llegando a nuestra iglesia, ya Misión Buenas Nuevas predica el evangelio, gratuitamente recibe, siendo justificado gratuitamente por su gracia, no obra, ¿verdad? No por las gracias. Entonces hay una vez recibiendo la salvación, después de recibir la salvación, entonces mintiendo, robando, cometiendo pecado, no hay pecado, así enseña. Claro, cuando Cristo murió en la cruz, limpió, no limpió nuestros todos pecados, limpió todos pecados, claro, no hay pecados. Pero algunos escuchando esta palabra que dice, entonces libremente podemos cometer pecado, así ya entiende. Luego ya ustedes son secta, esa enseñanza es mal. Luego ellos también hablan. Y tal vez, y primera vez escuchando, ¿verdad? ¿No? Como si un seminario, 1 hora, 2 horas compartiendo, como todo podemos explicar, compartir la palabra de Dios. Por eso más importante, un resumen, más importante es la salvación. Por eso ahí compartimos nosotros. Pero algunos ahí también capta, entiende, ¿verdad? ¿No? Pero ya no entendieron muy bien, ¿sí? Una vez recibiendo la salvación, limpiando nuestros todos pecados, ahí Jesucristo ya mora en nuestro corazón. Recibir la salvación es un inicio, inicios. Recibir la salvación, ¿qué es, hermanos? Un inicio, inicio. ¿Sí? ¿Qué inicio? Como entrando a un colegio primer grado, ¿no? ¿Qué enseña? ¿Qué aprenden? Básico, aprende básico. Igual es, la salvación es también, la vida de creencia es básico, ¿sí? Un inicio era. ¿Sí? Entonces, primer grado entra, ¿cuántos grados más espera? ¿Sí? ¿Cuánto más enseñanzas, clases espera? Mucho, ¿verdad? ¿No? Primer grado, segundo grado, tercer, cuarto, quinto, sexto, luego ya secundaria. Sí, primer grado de secundaria, segundo grado, tercer grado, después universidad. Ya termina universidad, maestría. Antes de maestría, posgrado, maestría, después maestría, doctorado. Ya doctorado termina, otra vez. Ya igual, si ese es un, ¿cómo se llama? Inicio, hermano. O podemos buscar, tal vez ustedes, ya el libro de, voy a buscar un momento. El libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Ya ese tiempo no está haciendo frío, calor, ¿verdad? ¿No? Entonces algunos ya están poniendo manga corta,
Tal vez se siente aquí falta oxígeno porque varios, ¿no? Un lugar muy estrecho. ¿Sí? Alguien, ¿sí?, respira mucho, todo respira, ¿sí?, oxígeno, luego, y saca, ¿qué saca? Veneno saca. ¿Sí? Así, ¿verdad? No, nuestro cuerpo, ¿sí?, respirando oxígeno, luego, ¿qué saca? Hidrógeno, ¿verdad? Veneno, ¿verdad? ¿No? Pues hay muy estrecho tal vez, aquí viene sueño. Poco falta oxígeno, aunque alto también siempre falta oxígeno, pero hay más gente, está siempre más falta, ¿no?, oxígeno. Por eso se siente calor, viene sueño, ya puede despojar su chompa grueso a alguien. Alguien pone su chompa grueso luego, ¿por qué así calor? Dice, ¿por qué así aquí viene sueño? Y despojando ese manga grueso, perdón, que chompa grueso. Ya segunda de Pedro encontraron, hermanos, capítulo 2, versículo 1 voy a leer. Ya primera de Pedro, sí, gracias, sí. Ya primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, de ese versículo 1 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron? Ya voy a leer. Ya desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Luego versículo 2, ya desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis y para salvación. Entonces una vez entiende la salvación, recibió la salvación, ¿no? Como hablamos, a través de la sangre del Señor Cristo, ahí limpió nuestros pecados todos. Ahí por la fe entendió, aceptó. Entonces ya ahora no tengo pecado. Cuando pregunto, ¿usted en verdad no tiene pecado? Sí, Jesucristo murió. ¿Cuándo murió? Ahí limpió, yo creo. Yo ahora entiendo, recibí la salvación. Luego ya confirma, ¿verdad? ¿No? Su salvación. Entonces aquí leyendo versículo 2, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Aquí salvación no está hablando salvación del pecado. Esa salvación, ¿qué es? Después de entender la salvación, ¿no? Ya viene, constantemente viene. ¿Qué viene? También viene, ¿no? Deseos, vicios, malos pensamientos, también muchos problemas, enemigos. ¿Viene o no viene? Ya usted todo ya puede vencer eso. ¿Fracasa alguien? ¿Fracasa? ¿Usted fracasa? ¿Si vicio agarra a ustedes? ¿Deseo agarra? ¿Malo pensamiento vence a ustedes? Sí, así cuando usted fracasa de esto, va a vivir esclavo de vicios. Por eso algunos son drogadictos, algunos borrachos, también, así puedo hablar también. Algunos también, mujeriego, dice aquí mucho, aquí problema es que no puede salir, también de adicto. Y alguna persona también de dineros. Entonces aquí todos ellos fracasaron, de ahí era, por eso vive, ¿en qué manera vive? Esclavo era, esclavo. Esclavo es, no depende de él, tiene dueño era. Ese vicio es su dueño era, da vicio. Por eso su ojo es así grande. Para ese vicio hace todo. Deseos también, por eso fue arrastrado era. Son esclavos, así hablamos. ¿Usted también han sido esclavos? ¿De qué? ¿De vicio? ¿De su deseo? En Santa Cruz había un hermano. Entonces, visitando su casa, grande, no falta mucho, cada vez me invita, era churrasco. Como sabía que a mí me gusta churrasco, invita, comimos bastante. Entonces vive muy bien, pero sigue compra lotes, mucho terreno. No es terreno 1, 2, 10, 30, 50, muchos. Trabaja duros. Entonces
Y nosotros tal vez no podemos entender, ¿verdad? ¿No? Pero desea y tener era tener. Muchos deseos. Si teniendo esa cantidad de materiales, puede vivir felizmente. Pero deja, no deja. No deja era. Porque han sido esclavos ya. Ya esclavo era. Ese vicio arrastra a estas personas. ¿Sí? Luego, aunque no quiere, hace. Que da vicios. Por eso aquí leyendo versículo 2, ¿no? Ya, ¿cómo explica? Desea como niños recién nacidos. Si una persona recibió la salvación, entonces la Biblia dice, ¿no? Como un niño, un bebé recién nacido era. Un inicio era inicio. No es todo, es un inicio. Ahora, recién ya empieza. Un bebé nace, luego que su vida hay, ¿cuántas vidas tiene más? Harto, un inicio. Entonces el resto de vida necesita, ¿sí? Aprender, ya crecer, ¿sí? Por eso aquí explica, ¿no? Cómo crece, ¿sí? Como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada. Y aquí explica, ¿no? La leche espiritual es palabra pura. Por eso mucha gente, la palabra pura, ¿dónde puede escuchar así? Más correcto es usted en dónde recibió la salvación, en dónde renacido, ahí puede escuchar la palabra pura era. Entonces aquí la leche espiritual no adulterada, para que por ella crece. Muchos hermanos después de recibir la salvación, bebé, luego así escuchando la palabra puras, escuchando va a crecer. Según la Biblia, crece espiritualmente. ¿Hasta dónde crece? Como Goliat, así crece. ¿Hasta qué medida crece, sabe? Leyendo la Biblia hasta Jesucristo era. Jesucristo es cabeza, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir? Nosotros crece espiritualmente escuchando la palabra de Dios. Luego, ¿hasta dónde crece? Hasta Jesucristo encuentra. Jesucristo es cabeza. Amén. Somos iglesia, su novia. Por eso, cuando recibió la salvación, recién nacido un bebé, luego a través de escuchando la palabra de Dios, crece, luego llega, ¿a dónde llega? Cabeza Jesucristo era, ¿sí? Ahí cabeza manda orden, cerebro. Recibiendo la guía de Cristo, nuestro cuerpo, luego sirviendo el Evangelio, ve la obra de Dios. Pero lamentablemente mucha gente, hermanos, nuestra iglesia también igual. Después de recibir la salvación, debe crecer. ¿Hasta dónde? Hasta Jesucristo era. Pero alguien se queda. ¿Hasta dónde se queda? ¿No? Algunos muy bajitos se queda. No alcanza a Jesús. ¿Y cómo va a recibir la guía de Cristo? Pues aún recibió la salvación, vive. ¿Cómo vive? Sin orden, sin cabeza. Porque debe crecer hasta Cristo. Por eso, ya, hechos, usted tiene hechos, ¿sí? Ay, Dios mío, Dios, ayúdeme, porque desviando mucho, ¿no? ¿Cómo va a volver? ¿Sí? Ya, Hechos, capítulo 2. Capítulo 2, el versículo 38. ¿Ya todos se encontraron? Ya muy divertido, ¿verdad? ¿No? Sí, se nota, está creciendo ustedes. ¿Sí? Se nota, aunque usted no ve, se nota. ¿Sí? Está creciendo espiritualmente. ¿Sí? Satanás tiene mucho miedo, que se queda así, bajito. ¿Sí? Luego vivirá según su manera, según su guía. Cuando usted recibe, alcanza el nivel de Cristo, alcanza, luego recibe su guía, es increíble ustedes, increíbles. Usted en su vida va a ver la obra de Dios. Luego Dios cómo trabaja grandemente. Por un hombre cambia, ¿sí? Un país completamente cambia, un presidente, un líder como cambia. Igual cada uno, hermano, después de recibir la salvación, crece la vida de creencia.
luego alcanza al nivel de Cristo, conectando, recibe su guía por un hombre y completamente cambia. ¿Qué cambia? A familia no cambia. Un país completamente cambia. Sí. Está muy divertido, hermanos. El sueño se fue, ¿verdad? ¿No? Se fue, sí. Si el sueño se va, ay, eso es más divertido. Ya, aleluya. Sí, estoy creciendo. Amén. Aleluya. Sí, amén. Sí. Ya, Hechos capítulo 2, versículo 32. Ya. Perdón, 38. 38, sí, 38. ¿Ya encontraron, hermanos? Ya Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Era, ahí explica, era el proceso. Ese Espíritu Santo de Dios, ¿cómo entra en nosotros? Si según la Biblia es el don de Dios, gratis, era gratis. ¿Sí? No podemos comprar por dinero, tampoco por nuestras obras, es gratis. Cuando una persona recibe la salvación, el perdón del pecado era, a través de la muerte del Señor Cristo, ya ahora soy limpio era. Yo creo ahora, Jesús murió por mis pecados. Jesús cuando derramó su sangre, perfectamente, ya limpió mis pecados todos. Luego cuando llega la fe, recibió el perdón del pecado, recién Dios regala. ¿Qué regala? El perdón, el Espíritu Santo de Dios. Entonces algunos para recibir el Espíritu Santo, ¿no? Sí, muchas cosas, ¿sí? Tiene que hacer, orar, tiene que hacer, etcétera, ¿verdad? No, no es correcto. Era. Para recibir el Espíritu Santo de Dios, primeramente recibir el perdón del pecado. Era. Limpiando nuestros todos pecados por la fe de Cristo, recién Dios regala. Ahí mora es Cristo, Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿cómo va a recibir el perdón del pecado? También tiene su proceso. Vamos a ver el versículo ya, 38, ¿no? Ya Pedro les dijo, primero, ¿qué sale? Arrepentíos, arrepentíos. Hasta ahora, ¿sí? Todo lo que yo hice, todo lo que yo pensé, está equivocado. Yo hice mal, estoy equivocado. Luego, ¿qué hace? Todo lo que yo pensaba, todo lo que yo hice mi manera, eso dejar, ¿sí? Dejando después, la palabra de Dios es verdadero. No, mis pensamientos no está verdadero, no es verdaderos. Luego ahí despojando de nosotros, recibir la palabra de Dios, ¿no? Ese arrepentimiento verdadero. Por eso Pedro también así recibió el perdón del pecado. Tal vez esta mañana usted hasta sigue, ¿sí? Yo puedo hacer, luego confiando en sí mismos, luego planeando su manera, sigue haciendo, ya su resultado será. ¿Qué será? ¿Por qué fracaso? Porque nuestros pensamientos tienen dueños, dueños. Como un cerdo lleva a matadero, ¿cómo lleva a matadero, sabe, cerdo? Queda. Cerdo le gusta, dice soya, no sé verdad o no, pero soya. Por eso ya 1 metro adelante pone, ¿qué pone? Soya. Ya mira, aquí hay soya, ahí me gusta y come. Luego mirando otro 1 metro también, hay otra soya, ¿verdad? ¿No? Sí, pone. ¿Quién pone eso? ¿Quién pone? Matador. Hasta ahí lleva, ¿hasta dónde lleva? Matadero. Luego ya comiendo, uno comiendo, ya no hay más. ¿Por qué no hay más? Luego mirando, ya espada, ya corta, matadero. Igual ese es nuestro pensamiento, no de nosotros. Leyendo la Biblia, nuestros pensamientos tienen dueños. ¿Quién es dueño?
Oh, Satanás era Satanás. Satanás. Como el libro de San Juan capítulo 13, Judas Iscariote sale. Judas Iscariote, él pensaba ese deseo, ese pensamiento mío, ¿no? Pero leyendo la Biblia, ¿quién ha puesto en el corazón de Judas Iscariote? Satanás era, el diablo había puesto eso. Después se pone, luego Judas Iscariote escucha, recibe, como fuera mi pensamiento, como fuera mío era. Es que eso me va a ayudar, eso me va a guiar bien, mientras aceptando, él murió era. Satanás ahí destruyó ya su vida. Aquí Pedro les dijo era, primero, arrepentíos, despojando de nosotros, ¿sí? Aún mi pensamiento tengo razón, pero no eso de Satanás, dejando, yo solamente escucharé la palabra de Dios, arrepentíos, luego, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo era. Bautizarse, bautizar. Eso es como ese hombre viejo que sepultar era sepultar. Cuando muere, desea o no desea. Desea. Muerto también en el cajón. Ay, tengo hambre, nadie me da. ¡Pah! Levanta, ¿sí? Luego ahí está, compra. No desea hambre, nada. ¿Sí? Por eso ya primero, arrepentíos. Después de arrepentirse, no voy a creer nada de mí, no es real, solo un fracaso, eso solamente destrucciones en mi vida, confiando en mí, si recibiendo mis pensamientos. Luego, ¿qué es? Ese viejo hombre, ¿verdad? No, si muerto era en la cruz, juntamente con Cristo, muertos. Pero ahora aparentemente surge ese deseo, ¿de quién es? Ese también, Satanás está engañando. Si cuando Cristo murió en la cruz, ese cuerpo, ese deseo también ya murió todos. Satanás también está engañando, era, ¿sí? Ese deseo de la carne de mi cuerpo. No voy a ser engañado, ¿sí? Luego solamente escucharé la palabra de Dios. Así, luego recibe. ¿Qué recibe? El perdón del pecado era. Para recibir el perdón del pecado más impide. ¿Qué impide? Como hablamos, ¿no? Si después de recibir la salvación no comete pecado ustedes, no mientes. Si cometiendo pecado, ¿cómo no va a tener pecados? Luego, según ese pensamiento, más impide a nosotros para que no reciba, no acepte la palabra de Dios. Por eso ya Pedro, ¿qué dice? Para recibir el perdón del pecado, Pedro, ¿qué dice? Primero, ¿cómo arrepentimos? ¿Ustedes se arrepintieron? ¿Por qué no respondieron? Creo que no arrepintieron. ¿Sí? ¿No arrepintieron? Sigue usted creyendo en su pensamiento. Usted sigue confiando en sí mismo. Luego no se bautizaron. Ya, ¿se bautizaron, no? Ya, ¿qué quiere decir? Sumergirse en el agua, ¿eso es bautismo? ¿Es? Meter agua, eso es bautismo. Físicamente así es. Pero el bautismo espiritualmente verdadero, ¿qué es? Ahora tanto surge ese deseo, mis razones, pero en la cruz ya murió, no existe. Ya murió ese deseo que está ahora, esa rabia, esa queja, esa preocupación, todo ya murió con ese cuerpo antiguo, viejo. ¿En dónde murió? En la cruz era, en la cruz. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué dice? Cada día que mira él. Cada día que mira apóstol Pablo. Mira arriba. Arriba, ¿qué hay? Deonai, ¿qué hay? Arriba hay, ¿qué hay? Cruz era, cruz. Andrés Lim, ahí está. Andrés Lim ya muerto. ¿Por qué tanto desea ahora? ¿Por qué hace vicios? ¿Por qué hace rabia? ¿Por qué hace muchas quejas? ¿Por qué así es? No es mi. Satanás está engañando. Juntamente Jesucristo murió. Jesús morando en mí. Jesús va a solucionar. Es todopoderoso. Luego por la fe ya puede
avanzar. Aquí Pedro les dijo, esta mañana, hablando a nosotros, ¿no? Para recibir el perdón del pecado, primero, arrepentíos, luego, bautizarse. Ahí todo despojándose, negando de nuestros pensamientos, deseos, luego recibir era como una esponja toda la palabra de Dios, recibiendo. Jesucristo murió en la cruz. Cuando murió en la cruz limpió todos nuestros pecados. Después de limpiar nuestros pecados, Jesús mora, orando nuestra vida, el resto de nuestra vida. ¿Quién va a guiar, hermanos? Jesús guiándonos, Él va a proteger. Aún viene tantos problemas, enemigo viene, pero Jesús estando con nosotros, ¿quién va a resolver? Jesús va a resolver. Entonces, este problema, esta situación también, Jesús va a resolver por ese corazón, ¿sí? Viviendo papel, la obra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Sí, como hablamos sobre crecimientos, recibir la salvación, un inicio. ¿Usted qué medida ha crecido? ¿Se ve bien su altura, su medida? Ya 1 centímetro, 8, 10 centímetros, 8, 1 metro, 8 ahora nivel, ¿sí? Nivel medida de Jesucristo. Sí, ahí crecer era crecer. Creciendo por el ya, ¿sí? Crezcáis para salvación, era salva, ¿sí? Resolver todos los problemas, todos los enemigos, solucionar. Aquí, segunda de Pedro, ¿no? Primera de Pedro, ¿no? Habló. Ahí está salvación, eso hablando, resolver, solucionar todo tipo de problema en nuestra ya vida. Sí, entonces ustedes, sí, ¿puede ver su medida, hermanos? ¿Hasta qué medida ha crecido, hermanos? Sí, esta mañana creció más. Sí, esta mañana crecieron mucho más. Sí, muy bien, sí, gracias, creciendo. ¿Hasta qué medida debe crecer? Jesucristo era, sí, a la medida de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza. De cabeza recién viene orden, era. En el cerebro manda, era. Ese cuerpo, todo cuerpo recibiendo ese orden del cerebro, se mueve, organiza, y todos. Igual nuestra vida también, igual, hermanos. Si despojando de nosotros, recibiendo de la guía del Señor Jesucristo, Jesucristo dirija, luego Jesucristo va a resolver. Si aquí ya vamos a ver, Segunda de Reyes, hoy hemos leído. Segunda de Reyes, capítulo 1, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Ya después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. ¿Sí? Aquí el rey de Israel murió. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Acab. ¿Sí? Después de morir Acab, se rebeló Moab contra Israel. Dice, ¿no? Versículo 1. Versículo 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y le dijo: id y consultad a Baal Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces aquí Ocosías, el hijo del rey de Acab, ¿sí? Entonces, como su padre murió, ¿sí? Y luego su hijo Ocosías recibió ese su reino en Israel. Samaria está reinando. Pero un día este rey Ocosías, caminando, se cayó. ¿Sí? ¿De dónde se cayó? Por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Luego se enfermó. Entonces, como siendo él el rey de un país, imagínense, tiene su médico personal, todo para atender bien, pero no se sana, no sana. Más graves,
Entonces tenía miedo ese rey Ocosías. Así va a morir, así va a perder mi reino. Todos se preocupaba. Por eso él, sus mensajeros envió. ¿A dónde envió? Leyendo la Biblia, ¿a dónde envió? Baal-zebub, dios de Ecrón era. Entonces los siervos de ese rey Ocosías que mandó, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí Dios Jehová habló. Elías, ¿sí? Dios a través de su ángel mandó. Elías, tú ya corre rápido, vaya. Luego encuentra a los siervos del rey de Ocosías. Dígale, ¿sí? ¿Qué dígale, hermanos? Ya vamos a ver, ¿sí? Ya versículo 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías, Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel, que vais a consultar al Baal-zebub, dios de Ecrón era. Entonces a un rey de Israel, ese Ocosías, cuando mirando su enfermedad grave, tenía miedo. Si así yo muero, yo pierdo mi reino, todas las cosas. Tenía miedo era. Entonces él mandando sus siervos a Baal-zebub de Ecrón. Entonces ahí Dios a través de el varón de Dios Elías y habló era. En Israel no hay Dios, rey Ocosías, por eso está enviando al Baal-zebub de Dios de Ecrón. Tú no levantarás tu cama, ciertamente morirás. Ya justo esta semana que ha pasado, sí, compartimos en seminario por área de San Lucas capítulo 10. Sí, hay justo un hombre estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó. Entonces esa parte compartimos. Aquí sale, ¿sí? Ese hombre descendiendo de Jerusalén a Jericó encontró los ladrones. Ahí se cayó, ¿sí? Se quedó medio muertos. Luego un sacerdote caminando encontró. Sacerdote salvó, hermanos, escapó. Tenía miedo, que ahí también todavía hay ladrones, asaltantes, ¿no? Hasta a mí ataca, me mata. Ahí tenía miedo ya, sí, pasó de largos. Luego también un levita también, caminando llegó a ese lugar y encontró ese medio muertos. Entonces, ¿salvó o no salvó? No salvó. Igual como sacerdote, sí, se fue, escapó, tenía miedos. Pero ahí un samaritano, teniendo misericordia, se acercó. Luego, echando aceite vino, por su cabalgadura llevó al mesón. Luego, cuidando bien ahí, luego antes de partir, entregando 2 denarios al mesonero. Luego, cuídamele, ¿no? Cuídamele. Cuando gasta más, cuando regrese, yo te devolveré, pagaré. Así. Entonces ahí Jesús pregunta entre 3 personas, sacerdote, levita, un samaritano. Entre 3 personas es quien es prójimo de un hombre medio muerto. Así pregunta. ¿Quién es prójimo? ¿Quién es su prójimo? Samaritano era. Entonces ahí nosotros compartimos. Entonces leyendo esa historia de la Biblia, muchos desean ser, ¿sí? ¿A quién quiere desear? Samaritano que desea, samaritano, ¿sí? Ayudar, servir. Pero la Biblia al revés habla, ¿sí? Para amar nuestro prójimo, ¿verdad? ¿No? Amarás, según la ley de Dios, amarás, ¿sí? ¿Cómo? Con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, amarás. ¿A quién? A Dios, ¿sí? A tu prójimo era, prójimo. Entonces entre 3 personas, sacerdote, levita, un samaritano, ¿quién puede amar a prójimo? Ese prójimo con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente. ¿Quién puede amar? Se confundieron, ¿no? Parece. Ya, sacerdote,
Luego, ¿quién? Un levita. Luego, un samaritano. Entre tres personas, ¿quién puede ser prójimo de un hombre medio muerto? Un samaritano, ¿no? Él es su prójimo, ¿verdad? ¿No? Sí. Porque según la ley, ¿cómo debe amar a su prójimo? Todo el corazón, toda la fuerza, toda la mente. Entonces ese un hombre medio muerto estaba esperando la muerte. ¿Quién salvó? Un samaritano. Por eso, por ese agradecimiento, por ese amor de samaritano, puede amar, puede amar. Por eso Jesús preguntaba entre tres personas, ¿quién es tu prójimo? Entonces ese intérprete de la ley respondió, Señor Jesús, ese samaritano es prójimo, puede ser prójimo. Tú también, entonces, hazlo, hazlo. Para amar ese prójimo como un samaritano, debe ser. ¿Qué debe ser? ¿A samaritano puede ser? Ya, ¿quién ama a ese samaritano con todo el corazón? ¿Quién tiene de agradecimiento hacia un samaritano? ¿Quién? Medio muerto, era medio muerto. Por eso Jesús también pregunta, intérprete de la ley, hazlo. ¿Qué hazlo? ¿Que tú quieres amar? ¿A quién quieres amar? A prójimo quiere amar, intérprete de la ley, ¿verdad? ¿No? Quiere amar a prójimo. Pero verdaderamente, ¿quién puede amar con todo el corazón al prójimo samaritano? Medio muerto, sí, eso quiero decir, medio muerto, sí, medio muerto. Porque él recibió esta salvación, ¿verdad? ¿No? Que como un sacerdote escapó, un levita también escapó. Pero como ese un samaritano, hasta su vida dejando de peligros, luego se acercó, salvó. Ese prójimo es samaritano. Ese samaritano es Jesucristo, ya hablamos. Esa historia, eso quiere decir. Porque mucha gente en el lugar de samaritano, ahí ponerá su lugar. Yo soy samaritano, voy a ayudar, voy a servir, así es. Pero Jesús quiere decir, no, la Biblia, ¿qué quiere decir? Ustedes para amar, cumplir, ¿verdad? No, amar. Ese samaritanos debe ser medio muerto. Es muy complicado esa historia o muy difícil. Parece yo explicando muy difícil, ¿verdad? ¿No? Sí, yo. Entonces ese un hombre medio muertos nosotros no podemos hacer. Porque nosotros no podemos solucionar nuestros pecados. En el pecado sí o sí va a morir nosotros. Así muriendo nosotros, quien se acercó, un samaritano, es Jesús. Jesús se acercó. Luego Jesús hasta su vida dando, muriéndose en la cruz, nos salvó, nos ha dado. Entonces nosotros como un hombre muerto no podemos hacer nada. Recibió ese gran amor del Señor Jesucristo. Van a hacer, ¿qué van a hacer? Amor era amor, ¿verdad? No, agradecimientos. Ahí, si nosotros también podemos amar con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, hacia Jesucristo que murió por nuestros pecados, por nuestras vidas. Pero mucha gente si en vez de ser medio muerto, ¿qué hace? Como vivo, sano, muy sano, quiere hacer, echar, servir, alabar, ofrendar, claro, muy bueno estas cosas, pero por esa obra no puede limpiar nuestros pecados. La Biblia esto está hablando. Entonces aquí explicaba la Biblia, un hombre desciende, ¿desde dónde está descendiendo? Jerusalén. Jerusalén está, ¿sí? Templo de Dios, ¿sí, verdad, no? Jerusalén, ciudad Jerusalén, ciudad de David, también ciudad de Sión, misma palabra. Cuando David conquistó esa ciudad de Jerusalén, ahí puso su nombre, ciudad de David, era David.
ciudad de Sión, mismo nombre, ¿verdad? ¿No? ¿Puede entender, verdad? ¿No? Ese. Entonces un hombre de ahí está descendiendo, porque desciende más o menos, ¿no? Ese Jerusalén, 800 metros de altura está, ¿sí? Luego, ¿hacia dónde está descendiendo? Jericó, ¿verdad? ¿No? Jericos. Entonces ese hombre dando espalda, ¿hacia dónde? Hacia Dios, Jerusalén. Dando espalda hacia Dios. Luego su rostro, ¿hacia dónde? Jericó. Jericó también tiene significado, hermanos. ¿Qué quiere decir Jericó? En el seminario escucharon, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Olor, olor. ¿Qué olor? Olor. Qué rico olor. Así huele, ¿sí? Por nariz era. En el mundo también huele. ¿Qué huele? No huele nada. En el mundo no huele nada a ustedes. Ese hombre ahí desciende, oliendo su rostro hacia Jericó. Hueles. Rico era, rico. Ahí puede prosperar, puede vivir felizmente. Luego mi vida vale la pena. ¿Qué vale la pena? Echar toda mi fuerza. ¿En dónde? En Jericó, en el mundo. Sí, ahí. Luego dando su espalda hacia Dios. Entonces habla, era alejado de Dios, un hombre, ¿verdad, hermanos? Alejado de Dios. Efesios, podemos ver Efesios. El libro de Efesios, capítulo 2. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces aquí explica, ¿sí? ¿Qué explica la palabra de Dios? Él os dio vida a vosotros. Entonces dio a nosotros, ¿verdad? ¿No? Esa vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo dio? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí explica sobre nuestro origen, hermanos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí estábamos muertos. Así estaba desconectado de Dios. Luego Satanás guiaba a nosotros. Ahí estaba la vida muertas, vida pecaminosas. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí explica, era cuando estabais, ¿sí? Ese tiempo está explicando, ¿no? Versículo 2. ¿Dónde estabais? Muertos, ¿verdad? ¿No? En vosotros, en vuestros delitos y pecados. Por eso versículo 2 leyendo, en los cuales anduvisteis, caminamos, vivíamos, estábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ya, en el mundo, ¿qué hay? ¿Qué hay? Dice, a pecado, claro, pero aquí, versículo 2, que dice, siguiendo, ¿sí? Los hermanos, toda la persona siguiendo, ¿qué sigue? La corriente del mundo. Ese mundo, aunque no se ve, ¿sí? Pero hay corriente, por eso todos siguen esa corriente. Yo también cuando era el niño, había en mi pueblo un río era. Cuando llueve, ese río lleva, todo lleva. ¿Sí? Entonces nosotros cuando después de inundar, en la orilla del río, todo parado, todo pueblo. ¿Qué mira? El río está llevando eso, mira. Todo lleva, agua sucia, ¿sí? De tierra, todo lleva. Entonces, mirando de vez en cuando, ya mira, ese cerdo mío ya está llevando. Cerdo también lleva. Cerdos, animales, todo llevaba. Todo lleva. Aquí también igual. Si aquí puso este mundo la corriente. Ese corriente tiene muy fuerte olor, como hablamos. La gente sigue ahí. Siguiendo detrás de ese corriente del mundo, sí sigue. La corriente de este mundo, conforme
al príncipe de la potestad del aire. Aquí príncipe de la potestad del aire, que es, agarró ese poder en el mundo. ¿Quién está hablando? Sí, Satanás hablando aquí en la Biblia. Entonces ese corriente Satanás puso ese corriente, luego dando deseo, la gente sigue. ¿A quién sigue? Ese corriente. Aparentemente ese corriente del mundo siguiendo, pero ¿a quién sigue? Satanás siguiendo. Pues aquí leyendo, ¿no? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, contra Dios, desobediencias. Mientras siguiendo ese corriente del mundo, ¿sí? Todos serán contra a Dios, contra Dios. ¿Sí? Satanás muy astuto. Por eso no directo habla, ¿verdad? No, tú hagas contra Dios, tú cometes pecado, no era. Dando ese corriente, deseos, versículo 3. Versículo 3 podemos leer todos, hermanos. Ya. Los hermanos que están atrás también está ahí. Ya, versículo 3. Ya, podemos leer juntos. Ya, 1, 2 y 3. Sí, aquí en el libro de Efesios explica muy detalle. Sí, primero Satanás cómo engaña a nosotros. Luego las personas también, según ese deseo que ha dado, como fuera nuestro deseo. Luego siguiendo detrás de él, Satanás. Luego destruye, fracasa nuestra vida. Por eso San Lucas capítulo 10, Jesús también, por una parábola, un hombre está descendiendo de Jerusalén. ¿Por qué deja a Dios? Luego estando espalda hacia Dios, luego se va a este mundo que huele. ¿Por qué se va al mundo? Huele. ¿Qué olor? ¿Qué olor? ¿Usted no huele? ¿No huele eso? Ya, será muy feliz así. Ahí viviendo será muy feliz. Aquí dice, según la voluntad de la carne, ¿sí? Nuestros pensamientos de la carne. Sí, Efesios capítulo 2, ¿verdad? ¿No? Satanás no directo habla, comete pecados. Da era olor, deseo, ¿verdad? ¿No? Las corrientes. Sí, tú estudia para que tener profesionalidad. Estudia. Gana dinero, vivir felizmente y tener todas las cosas que da ese deseos, aparentemente bueno, ¿verdad? ¿No? Entonces, pastor, si no tiene que estudiar, pastor, no tiene que ganar. Claro, tiene que ganar, estudiar, ¿verdad? ¿No? Pero aquí Satanás eso usa como Judas Iscariote. El diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote. ¿Qué había puesto? Sí, entregase a tu maestros. Si Judas Iscariote te gusta dinero, entregase, ay, va a ganar. No, ¿cómo voy a vender mi maestro? No se preocupa, tu maestro, hijo de Dios. Fácilmente va a resolver, va a salir, tú vas a ganar. Muy buena idea. Luego Judas Iscariote, eso recibió. ¿En dónde recibió? Su corazón recibió. Venderé, mi maestro venderé. Ganaré. Él no sabía que iba a morir su maestro Jesucristo. Satanás había puestos. Igual aquí también. Satanás poniendo en el mundo, luego guía. Sí, quiero hablar, un hombre está descendiendo, alejado de Dios, dejando de Dios, luego se va según su deseo, oliéndose. Vale la pena vivir, echar toda mi vida ahí, dice ahí. Pero lamentablemente no sabía que iba a encontrar. ¿A quién encontró? Ladrones. Por eso todas las personas que dejando a Dios se va
según su deseo. En su plan no hay. ¿Qué no hay? No hay enfermedad, no hay ladrón, no hay fracaso. Solo hueles, viviré bien, prosperaré bien, ¿sí? Estará bien, feliz, era feliz. Pero lamentablemente ese un hombre se cayó en la mano de ladrones. Encontró. ¿A quién encontró? Ladrones encontró, ladrones. Entonces los ladrones ahí atacaron, golpearon, se quedó ya medio muertos. Eso explica, eso es nuestra vida, hermano. Dejando de Dios, se va, según nuestro deseo se va, ahí se queda, era medio muerto, sin hacer nada, así ya muriéndose, sufriéndose. Eso explica nuestra vida igualita, era dejando de Dios. Aquí también hoy hemos leído Segundo de Reyes, aquí sale, él es el rey, era Ocosías, siendo rey de Samaria de Israel. Ocosías, teniendo todos, se cayó, ¿verdad? ¿No? Y ahí se enfermó, tenía miedo de morir. Sí, luego él pensando, envió a sus siervos. ¿A dónde envió, hermanos? ¿A dónde envió? Envió a la iglesia Buena Nueva La Paz. Ahí envió consultar pastor, ¿sí? Ahí diácono. ¿A dónde envió? Baal-zebub, hermano, Baal-zebub. Enviando Baal-zebub, dios de Ecrones. Dios se enojó. Elías, vaya rápido. ¿Qué? ¿A dónde está enviando su siervo? Ese rey Ocosías. Luego habló. Tú vas a morir, ciertamente morirás. No vas a salir de tu cama. Eso avisa a él, dice Dios. Una palabra muy fuerte, ¿verdad? ¿No? Imagínese, una palabra muy fuerte. No vas a salir de tu cama, morirá. Ciertamente, una palabra muy fuerte, hermanos. Entonces ahí, rey Ocosías se escuchó. ¿Quién así habló? Sí, dígame, describirme. Entonces, ahí tal. Ah, él es Elías, era Elías. Elías me está maldeciendo, era. Ya, tráemelo, él. Luego envió. ¿Quién envió? El capitán de 50, ¿no? Luego con sus 50. Ahora vaya, trae él. ¿Cómo puede hablar? Malo era, malos. Luego envió. Entonces ese capitán de 50 con sus 50 se fueron. Recibiendo ese orden del rey Ocosías se fueron. Entonces, ¿dónde estaba Elías? En el cumbre estaba, ¿verdad? ¿No? Entonces ese capitán y con sus 50 encontraron. Ha visto que está en el cumbre. Luego, vamos a ver el versículo 9 voy a leer. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Entonces ese capitán de 50 vio dónde estaba Elías, en el cumbre, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dice? La palabra del rey Ocosías dice: descienda, porque tráemelo. ¿Sí? Así dijo, ¿verdad? ¿No? Entonces versículo 10, responde Elías. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Entonces ahí habló, era ese capitán de 50 y sus 50. El rey Ocosías dice que descienda, dice que tráemelo. Entonces Elías dijo: yo soy varón de Dios, desciende. ¿Qué desciende? Fuego del cielo, consúmate. ¿Sí? Terminando de hablar, Elías
descendió fuego y consumió todo, ya mató. Eso avisó. Rey Ocosías, ¿sabe? Usted envió el capitán de 50, sus 50. ¿Qué pasó? Del cielo se cayó fuego, consumó todo, mató. ¿Cómo así puede ser? Ya otros 50, vaya, tráemelo. Otra vez envió, segundo capitán, de 50 con sus 50. Ese capitán de 50 también, llegando y encontró a Elías. Elías, la ley, el rey de Ocosías dice, ¿qué dice? Ya vamos a ver, versículo, aquí ya. 11 sale. Y volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende ya prontos. Entonces otra vez, si yo soy varón de Dios, desciende el fuego del cielo, consúmate. Ya termina de hablar, ya descendió el fuego del cielo, consumió, mató todos. El capitán, sus 50, ahí murieron. Otra vez aviso. El rey Ocosías, ¿sabe? Ese segundo capitán de 50, sus 50, igual. Del cielo se cayó fuego y consumió, mató. ¿Qué pasó? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo otra vez puede hacer? Ya tercer capitán, otra vez, tráemelo, rápido. Ese maldito, ¿cómo me puede maldecir? Si o si va a morir. Ya sé, ¿no? Tercer capitán se fue. ¿Cómo se fue el tercer capitán? Creo que en la Biblia no está escrito, ¿no? Pero él ya sabe, ¿qué sabe? Primer capitán y sus 50 consumieron, fuego, murió. Segundo, ¿cuántos murieron? Más de 100 personas murieron. Entonces, tercer capitán al escuchar, rey Ocosías habló. Ya, tercer capitán, tú vaya al escuchar de rey Ocosías. ¿Qué sentirá él? Creo que perdió toda la fuerza. No hay fuerza para caminar, temblando, caminando. Tal vez orinando, camina. Porque llegando, ¿qué va a suceder? Va a morir. El capitán, sus 50, temblando, sin esperanza, que sabía que va a morir. Llegó. Luego, vamos a ver, ¿no? Versículo 13. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Pero ese tercer capitán, diferente que primero, segundo es, tenía miedo de Dios. Porque en nuestra vida no hay en el rey de Ocosías. Su vida muere y vive. ¿En qué mano hay? Dios será, Dios. Por eso él rogando, rodillando, pusiendo de rodillas ante Dios, luego rogando era. Nuestra vida, de mí, de 50, ¿quién tiene? Dios tiene, era Dios. Depende de Dios nuestras vidas. Rogando ahí, ya Dios mirando ese corazón de tercer capitán, muy diferente que primero, segundo era. Corazón de primero, segundo de capitán, ¿cómo estaba? En el corazón de primer, segundo de capitán, no había Dios. No había Dios. No tenía miedo de Dios. Solo nuestro rey dice que descienda. Desciende pronto. Él dice que tráemelo, trae. Pero tercer capitán, su corazón, ¿qué hay? ¿Qué había, hermanos? Había. Dios era Dios. Depende de Dios mi vida. Entonces Dios mirando ese corazón de tercer capitán, dio. ¿Qué dio? La vida, la misericordia. Versículo 14. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. 15. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías,
desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Hermano, imagínense, primer capitán y sus 50, segundo capitán, sus 50 murieron. Pero tercer capitán en su corazón podía ver, ¿qué tenía? Dios estaba, Dios, temeroso era. Depende de Dios, mi vida puedo vivir, depende de Dios. Dios no me da la gracia para morir, pero Dios me salva, yo tendré la vida, era rogando, orando a Dios. Dios mirando ese corazón, dio la misericordia. Elías, dice Elías, porque está ahí en cumbre, desciende ahora, dice. Desciendes. Para descender, para traer Elías no es fácil, hermanos. Aquí, tercer capitán, es diferente, podía ver su corazón muy diferentes. Ahí, Elías descendió, se fue ante el rey Ocosías. Luego, ese Elías, ¿qué dice ante el rey Ocosías? Versículo 16. Y él dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar al Baal-zebub, Dios de Ecrón. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Hermano, aquí este rey Ocosías también. ¿Y por qué sus siervos envió al Baal-zebub de Ecrón? ¿Por qué envió? ¿Por qué envió? Según la Biblia dice, no hay Dios, ¿verdad? ¿No? No hay Dios, era. No confiaba en Dios en el corazón de Ocosías. Más confiaba, ¿quién? Baal-zebub, Dios de Ecrón. Entonces ese Ocosías, ¿por qué es viviendo en Israel? Viviendo en Israel, ¿por qué no creen en Dios? ¿Por qué no hay confianza? Porque él era rey de Israel, ¿verdad, hermanos? Rey de Israel. Pero ¿por qué él no tiene confianza en Dios que me va a ayudar? Porque su padre es, ¿quién es? Acab. Su padre mató profeta de Dios. Su padre. Luego su padre, sí, creía en otros dioses, contra Dios. Hizo mucha maldad, sí, su padre, su madre. Por eso el representante de enemigo, sí, en la Biblia contra Dios, Acab. Representante, siempre habla representante. Contra Dios, primero, ¿quién? Acab. Aquí sale. Porque hizo maldad contra Dios, matando profeta de Dios, persiguiendo contra Dios. Entonces su hijo es Ocosías. Él vio, era todo lo que hizo su padre, ¿verdad? ¿No? Acab es su padre. Entonces Ocosías, ¿qué piensa? Como mi padre así hizo maldad contra Dios, Dios va a ayudar, no va a ayudar a mí. Soy siendo hijo de Acab. Dios va a ayudar, no va a ayudar. No va a ayudar. ¿Cómo así hicimos tantas maldades contras, matando profetas? ¿Cómo Dios va a ayudar a mí? Mejor enviaremos, ¿no? Enviamos Baal-zebub, Dios de Ecrón. Por eso aquí Dios habló a través de Elías. ¿Qué habló? Aquí 16 sale. Aquí, por cuanto enviaste mensajeros a consultar al Baal-zebub, Dios de Ecrón. No hay Dios en Israel. Hermano, una pregunta. ¿Dios no hay en Israel? Hay. Estando, ¿por qué envía? Que Ocosías no confía en Dios, no hay Dios. Muchas veces aquí los hermanos vienen, te explica, también habla de sus situaciones. Cuando hablando sus situaciones está bien, pero ahí
situaciones, problemas. Pero igual, en nuestro corazón, ¡ay Dios! ¿Qué problema tendrá, hermanos? ¿Qué hay problemas? Situaciones, enemigos, enfermedades. Si hay Dios, Dios va a resolver, no va a resolver. Ay, va a resolver. Pero aquí, ese rey Ocosías, viviendo en reina, era palacio de Israel, teniendo todos. Ahí vino una enfermedad, una situación. En su corazón confiando en Dios. Si cree en Dios, Dios va a ayudar, Dios va a sanar, Dios va a ayudar, no va a ayudar. Va a ayudar, no va a ayudar. Sí o sí va a ayudar. Pero lamentablemente ese rey Ocosías, no hay Dios. No hay. Dios no va a ayudar. Dios no va a resolver. Entonces ni modo, enviaré Baal-Segub. Si Dios de Ecrón era Ecrón. Dios se enojó. ¿Cómo no va a solucionar Dios? En caso soy feo, malo, ¿cómo Dios no va a solucionar? Ese corazón tenía Ocosías. Aquí muchas veces también escuchamos testimonios. Escuchando testimonio expresa era eso. Pero luego esperamos. ¿Qué esperamos? Que hable. Pero Dios también, no se preocupe, Dios va a resolver. Dios va a solucionar. Pero ¿hasta dónde nomás te explica? ¿Hasta dónde? Rey Ocosías, me caí, me duele, enfermo, tengo miedo, va a fracasar, va a morir, me da miedo. Después no hay Dios, no hay Dios. Luego busca su manera. Dios no va a ayudar, Dios no va a solucionar. Por eso hace su manera. Ay, Dios se enojó era. ¿Sí? Ocosías, dígale Ocosías, en tu cama no va a bajar. Morirá. Sí o sí va a morir. Vamos a buscar, ¿sí? Una parte. Isaías, usted tiene capítulo 38. Isaías capítulo 38, versículo 1 voy a leer. Eso leyendo ya terminamos. ¿Ya encontraron, hermanos? Isaías capítulo 38, versículo 1. En aquellos días Esquías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Aquí Ezequías también igual era, otro rey de Israel, Ezequías. Él también enfermó de muertes. Ahí Dios envió sus siervos, Isaías. Isaías habla a ese rey Ezequías, que dice: Jehová dice así, ordena tu casa era. Porque tú no vas a vivir más. Porque morirás, no vivirás. Era. Aquí igualitos. Ezequías, rey de Israel, también, si se enfermó, Dios mandó su siervo, luego dijo: morirás, ordena tu casa. ¿Escuchó o no escuchó? Escuchó Ezequías. Después de escuchar, ¿qué dice? Vamos a ver, versículo 2. Entonces volvió Esquías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Después de escuchar, como Ezequías también, ¿no? Sí, tenía miedo. Creo que Dios me quiere llevar, me quiere matar. Ya, ahí va a terminar mi vida. Entonces al escuchar, él giró, dice, ¿sí? Volvió Esquías su rostro a la pared. ¿Por qué ya giró su rostro a la pared? ¿Por qué giró? ¿Por qué no giró, ¿sí?, al pastor Andrés? ¿Y por qué giró a la pared? ¿Por qué no giró a los médicos? ¿Por qué no buscó? Que no hay otra manera. Única manera. ¿Quién es? ¿Quién tiene? Dios tiene Dios.
El corazón de Ezequías tiene Dios. Único Él puede salvar. Aún me ha dicho, ¿qué me ha dicho Jehová Dios? Morirás, ordena tu casa. Pero en el corazón de Ezequías, ¿qué había? Dios había. Aún Dios me había dicho, Él me va a ayudar, Él me va a salvar. No quiere hablar con otros. Girando su rostro a la pared. Luego comienza a orar, ¿verdad? ¿No? Ya 3. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y oró Ezequías con gran lloro, girando a la pared, confiando en Dios, porque Dios puede ayudar a mí. No hay otros. Dios me va a dar misericordia. Luego confiando oró. Versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, ya vamos a ver, a través de su siervo de Dios, Dios hablando a Ezequías. Versículo 5, junto podemos leer. Ya, versículo 5, ¿no? Dios que dice, ya 1, 2 y 3. Ya, amén, hermanos. Dios oyó, no oyó. Oyó. Ya ese Ezequías mira era. Yo hablé, aunque yo hablé. ¿Qué habló? Tú morirás, ordena tus casas, tu vida hasta ahí. Yo voy a llevar tu vida. Aunque habló Dios, pero ese rey Ezequías diferentes. En su corazón tiene Dios, confiando en Dios, luego orando, rogando a Dios. Dios escuchó. ¿Cuántos años más va a dar? 15 años. ¿Usted cuántos años tiene ahora? De ahí orando, confiando en Dios, 15 años más va a dar. ¿Qué le parece? Los solteros no les gusta jovencitos, sí. Pero aquí los mayores, ¿no? 15 años. Una vez más ora, ¿qué año más va a añadir? Triple ora, Dios mío, triple orando ya. ¿Cuántos años más va a dar? Una vez confiando en Dios, Dios sí o sí va a ayudar. Dios va a resolver. Dios va a ayudar. Dios va a usar mi persona. Dios me va a bendecir. Ya ese corazón Dios oye. Ya ese rey Ezequías, mira, ¿sí? Debería morir ese rey. Pero Dios escuchando ha dado más años. Aquí poco más abajo, 6. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. No solamente el rey Ezequías era, sus pueblos, sus ciudades, de sus enemigos, Dios ampararé. Dios agradó mucho ese corazón. Amén, hermanos. Ya versículo 7. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Entonces Dios no solamente palabra, no. Tal vez palabra no me habla, no va a confiar, no va a creer, ¿verdad? ¿No? Por eso ese señal voy a dar, dice. Ya, ¿qué señal? Versículo 8 ya. Juntos vamos a leer, luego terminamos. Ya, 1, 2 y 3. Ya, ¿qué señal ha dado? Retrocedió. ¿Qué retrocedió? El sol, hermanos. Un señal. ¿Sí? Solamente confía en Dios. ¿Sí? Dios protege, da vidas. Pero hasta su señal era
Qué increíble ese milagro, ¿verdad? ¿No? Hasta el sol retrocediendo, así quiere mostrar, ¿sí? Rey Ezequías, él cree en mí, era en tu corazón tiene Dios, a él yo bendeciré, yo mostraré todas las cosas. Pero otro rey, ¿cómo se llama? Ocosías, siendo rey de Israel, mismo rey. Pero él en su corazón, no hay Dios. Dios no va a ayudar, porque mis padres son enemigos. Enemigo de Dios, ¿cómo Dios va a ayudar? Luego él, confiando en él, ¿verdad? No, mandando a otros dioses. Ahí su vida ya terminó. Ahí murió. Esa mañana jamás, ¿sí? Tiene que creer. Hablar, una palabra, jamás debe hablar. ¿Qué palabra? Como Ocosías no hace, Dios no va a ayudar. Dios no hay difícil en mi vida. Jamás. Aún viene dificultad. Ya esa situación, Dios está conmigo. Dios sí o sí va a resolver. Entonces en su vida verá la obra de Dios. Estamos preparando, hermanos, gran campaña evangelística en Bolivia, en La Paz. Ahí invitamos nuestras familias, compartiendo, ¿sí?, las personas que reciban la salvación. Claro, Satanás va a poner situaciones, pero en ese momento jamás acepte, ¿no? Como Ocosías, Dios no puede solucionar, Dios no va a trabajar en mí, jamás acepte. ¿Sí? Confiando en Dios, Dios va a ayudar, sí o sí. Dios va a sanar enfermedad, Dios va a resolver esas situaciones. Nuestro matrimonio también, Dios sí o sí va a ayudar, va a hacer mejor matrimonios. Nuestro hijo también, Dios sí o sí va a trabajar. Luego, ahí va a ver la obra de Dios. Orando, terminamos. Primero, no anuncio, hermanos. Anunciando, terminamos. Estamos comprando un inmueble más gran lugar. Ese lugar se quedó muy chico, ¿no? Por eso hemos decidido comprar, hermanos. Por eso necesitamos, ¿no?, ofrenda decidida. Cada hermano ante Dios nosotros decidimos. Entonces orando esa ofrenda también creemos Dios sí o sí va a dar. Amén. Sí. Gracias. Entonces todos hermanos pedimos, ¿no?, oración, ofrenda decidida y compra del nuevo lugar de la iglesia. Luego gran campaña evangelística con pastor Oksupang, ¿no? 22 al 25 de este mes en Corea, Seúl. ¿Sí? Entonces estamos invitando, aunque poco, no hay mucho tiempo, pero por la fe invitamos, ¿no?, los pastores, también visitando las iglesias, pido oraciones. Luego también gran campaña evangelística con pastor Andrés Lim, ¿sí?, giramos, ¿no?, Santa Cruz, 28-30 de octubre, 31 hasta 2 de noviembre Cochabamba, 3 al 5 de noviembre aquí en la ciudad de La Paz. Entonces pido, ¿no?, sus oraciones. Luego retiro de casado, ¿no?, campamento de retiro de casados, 27 al 29 de octubre en la casa de retiro de Caranavi. Entonces ahora en la casa de Caranavi y está trabajando, ¿no?, preparando para los casados. De la ciudad de La Paz, Caranavi, Chulumani, Oruro, hasta Rurenabaque, ¿no?, van a participar los hermanos y podemos invitar también. Luego hoy por la tarde tenemos un evento, esta tarde, ¿no?, 3 de la tarde tenemos el festival de primavera, ¿no?, desde 3 va a empezar, ¿no?, ese festival de primavera. Nuestros niños han preparado, ¿no?, de grupo de niños, Escuela Bíblica Soñadores, son pequeños, ¿no?, pero dentro de la iglesia lo que han aprendido, luego ahí quiere presentar ante los hermanos. Luego también los adolescentes, ¿sí?, grupo de adolescentes, ellos prepararon bien, echando, aunque no había mucho tiempo. Anoche hubo simulacro ahí, en la casa junta vecinal, esta noche hicimos simulacros.
aunque falta muchas cosas, ¿no? Pero podía haber, ¿no? Con todo el corazón ha preparado. Por eso los hermanos, los padres, invitamos, ¿no? Nuestras familias, invitados, vecinos, todo que vean, luego escuchar la palabra de Dios. Esta tarde realiza, 3 de la tarde va a realizar. Luego convocatoria para ser parte del grupo de danza. Tenemos grupo, ¿no? De acá, se llama Sonkomaya, ¿no? Es Aymara. ¿Sí? Entonces convocamos, ¿no? Diferentes áreas, ¿no? Adolescentes y jóvenes, también niños también. Así 3 áreas convocamos, que es el grupo de Sonkomaya, grupo de danza. Sí, hasta inscripciones hasta 25 de octubre. Sí, luego, terminando la inscripción, luego va a realizar casting. De ahí va a elegir, ¿no? Casting. Si ser miembro fijo, ¿no? De grupo de danza aquí en la iglesia, también en diferentes eventos van a presentar. Casting es 28 de octubre. Mayor información, hermano Andy Fernández, también a la oficina, ¿no? Cualquier cosa puede preguntar. Luego convocatoria para ser parte de equipo de staff, área de fotografía, transmisión, sonido, video. Sí, también mayor información, hermano José Luis Yucra, de parte de staff. Sí, entonces los hermanos desean aprender, servir de diferentes áreas de la iglesia. Si no solamente jóvenes, aquí casados, casadas también desea, puede ser mejor staff. ¿Sí? Tal vez no puede viajar todo el país, toda la ciudad, pero aquí La Paz puede cubrir los casados, casadas, tercera edad también. Todo puede hacer. ¿Amén? ¿O no puede hacer? ¿O no puede, hermanos? Sí, no acepte ese corazón de Ocosías. No va a bajar más en la cama. Sí, sí o sí. Sí, por Dios todo podemos hacer. Desde ahora jamás acepte. Dios no va a trabajar. No puedo, jamás. ¿Sí? Habla. Dios, por Dios todo podemos hacer. Luego, avanzando, va a ver la obra de Dios. Luego tenemos, más importante eso, olvidamos. Luego, desde lunes, desde mañana, nosotros tenemos capacitación, ¿no? Capacitación para el predicador del Evangelio. Como pronto va a realizar gran campaña evangelística aquí en La Paz, por eso hay capacitación para el predicador del Evangelio, ¿no? Desde el lunes hasta miércoles. 3 noches, ¿no? 7:30 hasta 9:30. Así realizaremos 3 noches desde mañana, lunes hasta miércoles. Capacitación para el predicador del Evangelio. Entonces los hermanos pueden participar. Orando terminamos. Dios Padre, esta mañana muchas gracias. Nosotros escuchamos sobre el rey de Israel, Ocosías. Entonces, aunque se enfermó él, pero no confiando en Dios, envió sus siervos a otros dioses, Baal de Zebub, de Ecrón. Entonces ahí Dios se enojó. En Israel no hay Dios. Por eso está consultando, enviando a otros dioses, Baal, Zebub. Ahí Dios se enojó. Hasta ese rey Ocosías enviando el capitán de 50, luego con sus 50. Ese capitán recibiendo ese corazón de rey de Ocosías, ahí quería traer Elías, varón de Dios. Pero ahí descendiendo del cielo el fuego, descendió y murió el capitán y con sus 50. Segundo capitán también igual. Pero podemos ver el corazón del tercer capitán y sus 50 muy diferentes. Ellos teniendo miedo de Dios. Depende de Dios, puede tener la vida y puede morir. Rodillándose ante Dios, pidió: Dios, ayúdeme. Mi vida depende de usted. Usted me ayuda, usted me da la vida, viviré. Pero usted lleva mi vida hasta aquí. Ahí rogando, pidiendo a Dios. Dios escuchó. Habló Elías, desciende. Sigue ese tercer capitán.
Tercer capitán tiene un corazón muy abierto, confiando en mí, él cree en mí. Diferente que primer, segundo capitán de 50. Así, hallando la gracia, misericordia de Dios, tercer capitán, ahí juntos con Elías podía llegar ante el rey Ocosías. Nosotros también, Dios, tal vez llegando a diferentes situaciones, problemas, nosotros solo enfocamos problemas, situaciones, ahí entran miedos, luego queremos abandonar, no queremos ya hacer más, porque eso es desconfianza. Dios no va a ayudar, Dios no va a solucionar. Luego muchos abandonan de Dios, pero ese rey Ezequías diferente, aún Dios habló para morir, pero confiando en Dios. Dios me va a dar la misericordia, Dios va a ayudar. Ahí Dios ha dado 15 años más de vidas. Luego, no solamente palabra, mostró un señal, un milagro. El sol retrocediendo atrás. Ahí ante mucha gente mostrando el milagro, la obra de Dios. Esa mañana todos los hermanos, nadie que tenga ese corazón de Ocosías, luego tener el corazón de Ezequías, Dios va a ayudar. Luego Dios va a trabajar grandemente con los hermanos. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Esta noche, esta mañana hasta aquí, nosotros terminamos. Ahora reunión grupal, hermanos. Reunión grupal, luego terminamos.